Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Laura Alejandra Carvajalino Díaz, estudiante del curso de Psicopatología de la Niñez y la Adolescencia en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video presentaré el análisis clínico integral del caso de David, un niño de 8 años y 5 meses que acude a consulta por dificultad académica, atencional y comportamental presente tanto en el hogar como en el contexto escolar. A lo largo de esta presentación realizaremos un recorrido que nos permitirá comprender su situación desde una mirada amplia y fundamentada, explorando cómo sus manifestaciones no pueden entenderse de manera aislada, sino como el resultado de esa interacción entre su desarrollo neurológico, sus respuestas emocionales y las dinámicas sociales que lo rodean. En este análisis, está construido a partir del modelo biopsicosocial y de las lecturas asignadas, lo que nos permitirá integrar esa evidencia clínica, teórica y contextual para llegar a una hipótesis diagnóstica coherente y sustentada. Inicialmente, plantearemos en consenso la hipótesis del posible diagnóstico que presenta el protagonista del caso, David. En el análisis del caso de David, se hipotetiza que presenta un trastorno del neurodesarrollo de carácter múltiple, ya que sus dificultades se manifiestan simultáneamente en áreas cognitivas, conductuales, motrices y emocionales. En consenso, se considera como diagnóstico principal un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, presentación combinada, tipificado según el DMS-5 como 314.01 F90.2. Esta hipótesis se sustenta en la inatención persistente, la impulsividad, la desorganización y la escasa permanencia en tareas presentes tanto en el contexto escolar como en el hogar. Además, se presume la presencia de un trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura, tipificado también como el 315.00 F81.0, así como un trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la expresión escrita, código del 3.15.2 F81.81 debido al bajo rendimiento en lectoescritura y las dificultades persistentes en comprensión y organización escrita. Del mismo modo, se podría inferir un trastorno del desarrollo de la coordinación. Su código es 315.4 F82, respaldado por la torpeza motriz fina, el manejo eficiente del espacio gráfico y los antecedentes de retraso motor temprano. En conjunto, se presume que estas manifestaciones no corresponden a desobediencia intencional, sino a esa interacción entre una maduración neurológica más lenta y las demandas del entorno familiar y escolar. Por ello, la hipótesis diagnóstica más coherente es la presencia de un trastorno del neurodesarrollo múltiple, respaldado tanto por las evidencias del caso como por el modelo biopsicosocial. Bueno, seguimos con el paso 2, que es relacionar los criterios diagnósticos que se identifican en el caso teniendo en cuenta lo establecido en el DMS-5 para el diagnóstico que se planteó. Bueno, para sustentar esta hipótesis diagnóstica planteada en el caso de David, se realiza una revisión detallada de los criterios establecidos en el DSM-5, analizando cuáles de ellos se reflejan en su comportamiento, en su desempeño académico y en su historia de desarrollo. El objetivo de esto es mostrar que la hipótesis de un trastorno del neurodesarrollo múltiple no surge de percepciones aisladas, sino de la identificación sistemática de criterios clínicos que coinciden con lo reportado en el manual del diagnóstico. En primer lugar, se presume que David cumple los criterios diagnósticos del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es una presentación combinada tipificado como 314.01 F90.2. Esto se sustenta en que el DSM-5 indica que debe existir un patrón persistente de inatención o hiperactividad e impulsividad con interferencia significativa en dos o más contextos. En el caso de David se observa inatención persistente, que es esa dificultad para mantener la atención en clase, seguir instrucciones y completar tareas, abandono frecuente de actividades y desorganización escolar evidente. También tenemos la hiperactividad e impulsividad,
que son esas respuestas impulsivas ante la frustración, irritabilidad, dificultad para controlar sus emociones y episodios de enojo, como lanzar objetos. También tenemos el impacto funcional significativo, que son esos síntomas que afectan su rendimiento académico, su comportamiento en el hogar, cumpliendo la exigencia de afectación en más de un contexto. Y también tenemos el inicio en el desarrollo, que son los signos que fueron identificados desde sus primeros años escolares y se acompañan de retrasos en el desarrollo motor y el lenguaje. Entonces, estos elementos cumplen los requisitos que el DSM-5 establece para la presentación combinada del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. De igual forma, se presume que David cumple también con criterios del trastorno específico del aprendizaje, específicamente en la lectura y la expresión escrita. Categorías clasificadas como 315.00, F81.0 y el 315.2, F81.81 en el DSM-5, el cual señala que estas dificultades deben ser persistentes, no acordes a la edad, y no explicadas por falta de oportunidad educativa. En el caso de David, se observan criterios consistentes con el manual. Tenemos la dificultad persistente en la lectura, lentitud lectora y errores en la comprensión de los textos, su bajo rendimiento académico que permanece a pesar del apoyo pedagógico recibido, los problemas notables en la expresión escrita, incluyendo desorganización ortográfica deficiente y manejo inadecuado del espacio gráfico. Todo lo anterior nos indica que las dificultades no son esporádicas, sino características de un trastorno específico del aprendizaje, tal como lo describe el DSM-5. Por último, se puede inferir que la presencia de un trastorno del desarrollo de la coordinación, tipificado como el 315.4F82, ya que cumple con los criterios diagnósticos establecidos en el DSM-5, lo que requiere un rendimiento motor sustancialmente inferior al esperado, que interfiere en la vida diaria y que no se explica por una condición neurológica mayor. En David se observa lo siguiente: tenemos retraso motor temprano, él caminó hasta los 18 meses, tiene torpeza motriz fina, especialmente en escritura, coloreado y manejo del espacio gráfico, y la interferencia funcional, dado que sus dificultades motrices impactan directamente su desempeño escolar. Entonces, estos elementos coinciden con los criterios del manual para el trastorno del desarrollo de la coordinación, lo que refuerza la idea de una afectación neuromotora dentro del espectro del neurodesarrollo. En síntesis, los criterios del DSM-5 identificados en el caso permiten sustentar con rigurosidad que se presume la presencia de un trastorno de neurodesarrollo múltiple, donde convergen síntomas compatibles con el TDAH, dificultades del aprendizaje y torpeza motriz fina. Esta convergencia diagnóstica no se basa en suposiciones, sino en la correspondencia directa entre la manifestación clínica del niño y los criterios del manual, lo cual respalda de manera sólida la hipótesis planteada desde el enfoque biopsicosocial. Ahora damos paso a identificar los aspectos biológicos presentes en el caso. Entonces, en cuanto a los aspectos biológicos, se presume que el caso de David muestra indicadores relevantes desde una mirada neurológica y del desarrollo. Aunque no se reportan antecedentes genéticos o hereditarios específicos, se observan señales importantes de una maduración neurológica más lenta, lo que se convierte en un eje central para comprender su funcionamiento actual. Entonces, en primer lugar, se hipotetiza que los retrasos en los hitos del desarrollo, como la locomoción a los 18 meses y la adquisición tardía del lenguaje, sugieren una trayectoria neuromadurativa típica, tal como lo señala Borelli. Carrio, lo biológico es parte esencial del análisis clínico, ya que las variaciones en la maduración del sistema nervioso pueden influir directamente en procesos como la atención, la autorregulación, la memoria de trabajo y las habilidades motrices. Además, se sospecha que las dificultades motoras y la torpeza en la motricidad fina indican un desarrollo motor menos eficiente, coherente con un posible trastorno del desarrollo de la coordinación. Esas dificultades no solo afectan la escritura,
el manejo del espacio gráfico y las tareas de precisión, sino que también repercuten en su desempeño académico diario. También se puede inferir que los problemas actuales en la atención y la impulsividad tienen una base neurobiológica propia de los trastornos del neurodesarrollo, como el TDAH. El DSM-5 describe este trastorno como una alteración en los mecanismos neurológicos que regulan el control inhibitorio, la planificación y la atención sostenida, lo cual concuerda con los comportamientos manifestados por David. Entonces, en conjunto, se presume que los aspectos biológicos del caso de David, como retrasos en el desarrollo motor y el lenguaje, dificultades en las funciones ejecutivas, torpeza motriz fina, lo que constituye la base neuroevolutiva sobre la cual se expresan sus dificultades académicas, emocionales y conductuales. Estos elementos nos permiten comprender que sus manifestaciones no son producto de una falta de voluntad o una mala conducta, sino de un funcionamiento neurológico particular que condiciona su manera de aprender, responder y adaptarse al entorno. Por otro lado, identificamos los aspectos psicológicos presentes en el caso. Lo psicológico hace como referencia principalmente a las características de su personalidad afectiva, emocional y comportamental. En relación con los aspectos psicológicos, se presume que las manifestaciones emocionales y conductuales de David están estrechamente vinculadas con sus dificultades cognitivas y con las demandas del entorno. Desde la perspectiva del modelo biopsicosocial, estos elementos permiten entender no solo cómo se comporta, sino también por qué reacciona de la manera en la que lo está haciendo. En primer lugar, se hipotetiza que David experimenta niveles elevados de frustración debido a su incapacidad para responder al ritmo académico de sus compañeros. Esta frustración repetida podría estar generando irritabilidad, rechazo a realizar tareas y desmotivación escolar, tal como lo plantea Muñoz Martínez y Novoa Gómez. Los niños que se desenvuelven en contextos punitivos o con poco refuerzo positivo tienden a desarrollar respuestas emocionales defensivas como el enojo, la evitación o los estallidos impulsivos. Asimismo, se sospecha la presencia de baja autoestima y sentimientos de ineficacia derivados de sus continuos fracasos escolares y del manejo rígido del comportamiento en casa. El castigo constante, lejos de corregir las dificultades, podría estar reforzando la percepción de que no puede y aumentando su ansiedad frente a las tareas que requieren mayor esfuerzo. Entonces, a nivel comportamental, se puede inferir que sus respuestas impulsivas, como tirar objetos, cerrar puertas con fuerza, funcionan como expresiones de malestar emocional más que como actos voluntarios de desobediencia. Estas conductas encajan dentro del perfil de TDAH combinado, donde los déficits de autorregulación generan comportamientos reactivos e intensos ante la frustración. En síntesis, se presume que el componente psicológico, en el caso de David, se caracteriza por irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, impulsividad, desmotivación y disminución de la autoeficiencia académica. Estos factores no surgen de forma aislada, son el resultado de la interacción entre sus dificultades neurocognitivas, las exigencias académicas y un entorno familiar que responde principalmente desde el castigo y no desde el acompañamiento emocional. Entonces, para finalizar, identificamos los aspectos sociales presentes en el caso. Finalmente, en cuanto a los aspectos sociales, se presume que el contexto familiar y escolar de David desempeña un papel determinante en la forma en que sus síntomas se expresan y se mantienen. Desde el modelo biopsicosocial, lo social constituye a un eje clave para comprender cómo las relaciones y las dinámicas del entorno de David influyen en el desarrollo. En el ámbito familiar, se sospecha que las prácticas de crianzas basadas en el castigo y la corrección constante están reforzando un clima emocional tenso. Los padres reaccionan con sanciones ante los comportamientos impulsivos o ante las dificultades académicas, lo cual puede aumentar la frustración, la irritabilidad y el rechazo del niño hacia las actividades escolares. En lugar de convertirse en un apoyo, este contexto se transforma en un factor que amplifica ese malestar.
lo que coincide con lo planteado por Fernández sobre la importancia de las redes de apoyo como elementos protectores del desarrollo infantil. Entonces, en el contexto escolar, también se presume la ausencia de un acompañamiento adaptado a sus necesidades. Se puede inferir que el sistema educativo no está implementando esas estrategias individualizadas para atender su ritmo de aprendizaje, lo que contribuye a una desmotivación y dificulta su integración al grupo. Las comparaciones con sus compañeros, la percepción de rezago y las constantes llamadas de atención refuerzan ese sentimiento de incapacidad y agravan su respuesta emocional y conductual. Además, se sospecha que tanto en la escuela como en casa, donde David carece de redes de apoyos efectivas que promueven la comprensión, el refuerzo positivo y el acompañamiento emocional, lo que limita su capacidad para enfrentar la frustración y adaptarse a las demandas sociales y académicas. Según Fernández, cuando el entorno no ofrece un soporte adecuado, los síntomas tienden a intensificarse y las dificultades se vuelven más persistentes. Entonces, se puede presumir que el entorno social de David, marcado por una práctica punitiva, un escaso apoyo emocional y poca adaptación educativa, actúan como un factor mantenedor de sus dificultades. Las dinámicas familiares y escolares no solo alivian el problema, sino que contribuyen a su perpetuación, evidenciando la importancia de considerar el contexto social en cualquier análisis clínico fundamentado en el modelo biopsicosocial. Entonces, para finalizar, se presume que el caso de David nos demuestra que la importancia de comprender las dificultades infantiles desde una mirada integral. Su situación no puede explicarse únicamente por un déficit cognitivo, emocional o social, sino por esa interacción constante entre su desarrollo neurológico, sus respuestas psicológicas y las dinámicas del entorno familiar y escolar. El análisis realizado desde el modelo biopsicosocial nos permite articular estas dimensiones y sustentar una hipótesis diagnóstica coherente con los criterios del DSM-5 y con las lecturas asignadas. Este enfoque nos recuerda que como psicólogos en formación, nuestro trabajo no consiste solo en identificar síntomas, sino en comprender al niño dentro de su contexto, su historia y sus vínculos. Entonces, en conjunto, se hipotetiza que las manifestaciones de David reflejan un trastorno del neurodesarrollo de carácter múltiple, influenciado tanto por su maduración neurológica como por el ambiente emocional y social que lo rodea. Con esto cerramos nuestro análisis, agradeciendo su atención y resaltando la relevancia de integrar todas las dimensiones del desarrollo para comprender adecuadamente los casos clínicos en la infancia. Muchas gracias.